El tema de hoy es una gran familia y es llegando al final de la serie que empezamos en enero, que dice esenciales para vivir un buen año. Hemos hablado de algunas cosas esenciales para vivir un buen año y creo firmemente como cristiano que una de las cosas esenciales para disfrutar la vida plena es ser parte de una gran familia. La iglesia es una gran familia. De hecho, siempre me gusta reflexionar cuando pensamos en el aniversario de la congregación en Hechos 2. Y hoy quisiera leer los versos del 41 en adelante. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Oramos. Señor, en estos momentos nos acercamos a tu palabra pidiéndote que nos hables, que desafíes nuestras vidas, que tu palabra, que es viva y es eficaz y tiene poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, que es capaz de prepararnos para ser los hombres y mujeres que tú necesitas en este país hoy, en tu iglesia hoy, para confrontarnos, para mostrarnos si hay algo que está equivocado en nuestra vida, si hay desafíos que tenemos que asumir y cosas que poner por obra de tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todos pertenecemos a una familia. Para llevarnos bien en la familia, en primer lugar es necesario la presencia de Dios, porque esa transforma todo y nos une a través de un vínculo perfecto que es el amor. Pero también yo tengo que poner de mi parte y yo tengo que decidir actuar de la mejor manera, que no siempre lo hago, para que la vida en mi familia sea y se acerque a lo que Dios quiere. Porque la vida en familia para nosotros no debería ser lo cool que el mundo dice que tiene que ser. Es más, nuestra vida familiar va a parecer una vida extraña para la mayoría de las familias que nos rodean, ya sean de la familia cercana, o sea, de las familias de nuestros hermanos, nuestros primos o de los vecinos. En las iglesias de vida abundante la familia es esencial, es vital. Por eso nuestro principal propósito es hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Cristo. Porque no estamos hablando de la familia natural. Estamos hablando de una familia que es distinta, que es la iglesia. Pero una gran familia, hablando de la iglesia, tiene el mismo origen.
porque nosotros no somos hermanos de carne, sino somos hermanos por la voluntad de Dios. Y nuestro Padre es el Dios Todopoderoso. Juan 1:12 dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces es por la gracia de Dios que envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, que nosotros, reconociendo el valor de ese sacrificio, de esa resurrección, recibiendo por fe en nuestra vida el regalo de la salvación, no solamente recibimos perdón de pecados, una esperanza eterna y una transformación en nuestro status quo. Qué lindo sonó eso, ¿verdad? En nuestra circunstancia de vida, que el Señor nos pasa de un momento a otro sin merecerlo, por eso decimos que es por gracia, de las tinieblas a su luz admirable. De heredar la separación eterna de Dios, o sea, lo que comúnmente se llama un tiquete gratis y sin regreso al infierno, a ser parte de la familia de Dios y heredar vida eterna en Cristo Jesús. Porque además de eso, Dios nos inserta en su familia, nos adopta, que es otro concepto, el de la adopción, y nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. No porque tomamos la mejor elección, sino es por la gracia de Dios. Dice Efesios 2, del 18 al 20, en la Nueva Versión Internacional: pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido. Y entonces ya no importa si nacemos o no judíos, porque eso ya pasó. Para efectos de Dios y su pueblo, la clave ya no es el linaje del cual desciendo, el linaje terrenal, sino es mi encuentro con Cristo. Porque los que han recibido el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús, ahora ya no somos extraños ni extranjeros. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento, cualquier persona que no era judío de nacimiento, que no pertenecía al pueblo de Israel, era un gentil, un pagano, y tenía que pasar por un proceso para poder adoptar la fe judía. Ahora, cuando Cristo viene y completa su obra, ya no somos extraños ni extranjeros. Ahora somos conciudadanos del pueblo elegido, sin importar dónde hayamos dejado el pedacito de ombligo que se nos cayó. Y continúa diciendo: y miembros de la familia de Dios. Usted y yo, por la obra de Cristo, por la voluntad del Padre y por la intervención del Espíritu Santo, hoy somos parte de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios, dice que somos edificados sobre el fundamento, que es Cristo. Y de él tratan las escrituras. Toda la escritura gira en torno al plan redentor de Dios para la humanidad. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, del Nuevo y el Antiguo Testamento, si yo hoy lo leo en el contexto que debe ser. Para el momento en que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, es la enseñanza de los apóstoles, porque aún estaba en construcción lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y los profetas hacen la referencia a lo que era el Antiguo Testamento para nosotros, siendo Cristo mismo la piedra angular. O sea, el fundamento siempre es Cristo.
y está ligado a lo que dice la palabra de Dios, de Cristo, y no lo que yo creo en mi mente, en mi imaginación, lo que yo supongo que es la obra de Cristo, las demandas de Cristo. Es lo que dice la palabra. Porque hoy mucha gente, por seguir filosofías humanistas en la iglesia, se aleja de la verdad. Una gran familia tiene un mismo origen, que es Dios, que es su gracia y su amor. El origen que tenemos es el mismo. Todos éramos pecadores y hemos recibido perdón de nuestros pecados a través de Cristo. Por medio de la fe se nos concedió el tener hoy la esperanza de la vida eterna. En segundo lugar, lo que yo veo acá en el libro de Hechos es que una gran familia, hablando de la iglesia, cumple su misión. No es que ya somos familia por ser familia, porque una familia que no tiene propósito es una familia que va a la deriva. En algún momento de nuestra vida, voy a ponerme de ejemplo para no usar a nadie más, y esto es un arma de doble filo. Katia y yo nos conocemos en un campamento, ella me echa el ojo, de esto hemos testificado muchas veces. Ella me echó el ojillo. La expresión fue: mira qué muchacho tan guapo. Ahorita le andan las muchachas alrededor. Y tenía razón. Tenía razón. O sea, por allá anduvieron las muchachas alrededor. Lo otro ya cada quien juzga, ¿verdad? Entonces en la iglesia, ella dice que un día yo le ignoré, ¿verdad? Porque como todas me venían a saludar, o algunas me venían a saludar, entonces yo no sé si eran celos o qué, pero bueno. La cuestión es que ya pasó, ella se fue a un viaje misionero y yo me empiezo a involucrar en la iglesia, a servir y ayudar. Y en ese proceso yo iba a una reunión que empezaba a las 8 de la mañana, ella iba a la de las 10, ella era maestra de niños. Y yo empecé a ayudar en una clase de adolescentes. De eso han pasado 34 años. 34 años. Entonces yo empiezo, o sea, porque a mí el Señor en un campamento me llama a servir y yo digo, entonces yo en eso yo decía, Señor, ¿en qué sirvo? Y oigo en un programa juvenil de Sixto Porras, cuando él era joven y yo también, yo era un adolescente, entonces alguien le pregunta, es que quiero servir, pero no sé, no he descubierto mis dones. Y entonces el consejo de Sixto Porras en ese programa de radio fue, sirva en lo que Dios le abra puertas, en las oportunidades que Dios le presente. Y entonces por ahí surgió y entonces me dijeron, Sherman, ayúdenos en un campamento de niños. Y entonces yo fui en un campamento de niños allá del lado de San Juan de Pavas, en Roble Alto. Y yo solo había ido a un campamento en toda mi vida, que fue 2 meses antes. Entonces yo iba de ayudante en una cabaña, ¿verdad? A un señor gringo. Y entonces los chiquillos, esos que tuve, fue mi primera cabaña en un campamento, marcaron mi vida. Y después me pidieron ayuda para la clase de adolescentes y entonces empecé de asistente, a los meses me pidieron ayuda, y entonces yo me quedaba, la siguiente clase, ¿verdad? Me quedaba los 2 cultos de fiebre, y en eso yo veía que Katia llegaba a acomodar bancas. Y yo veía a una mujer acomodando bancas sola y yo decía, yo puedo ayudarle. Y le ayudé. Y el Señor me ayudó. Y obviamente en ese proceso de la amistad, fuimos amigos 1 año, ¿verdad? En ese proceso de amistad, después nos hicimos novios para un 9 de febrero, empezamos a jalar, o sea, 1 año después,
duramos, y de una vez empezando a jalar, dijimos, bueno, si de aquí a 3 años no hay planes de boda, entonces mejor ni empecemos, ¿verdad? Así me trataron a mí. A ese ritmo me llevaban. Y yo dije, sí, y siendo novios hablamos de cuántos hijos tener, de cómo se iban a llamar, siendo novios. Después de, llegamos a cumplir 3 años, yo empiezo a trabajar. Un día esto le contaba, creo que fue a doña Ginny y a don Rodrigo con don Edwin, que veníamos de la cumbre, ¿verdad? Y les conté, y digo, o sea, solo a mí se me ocurre, tenía 3 meses de trabajar y le propuse matrimonio a Katia. Y ella me dice que sí. O sea, el uno para el otro, tal para cual. Ahí nada de planificar, nada. Pero nosotros sí teníamos claro, porque nos conocimos sirviendo al Señor, empezamos a jalar sirviendo al Señor, decidimos servir al Señor juntos y ese fue nuestro propósito. Cuando nacieron nuestras hijas, decidimos que las íbamos a tratar de formar en el camino del Señor, pero que al cumplir ellas cierta edad, ellas iban a tener que tomar sus decisiones. Porque ya uno no puede interferir en la vida de otro adulto. Uno trata de estorbar, pero hey, yo a veces nada me quedo viendo así, le digo, pero hey, si son mis hijas, ¿cómo quería que salieran? Guapas. Oye, ¿qué pensaron ustedes? Pero bueno, el asunto es que la iglesia debe cumplir su misión como la familia de Dios que es. Nosotros lo tuvimos claro desde el inicio. Hemos tratado de mantenernos firmes todos estos años. No hemos sido perfectos. La iglesia tampoco es perfecta. Pero yo veo en el libro de los Hechos a la iglesia cumpliendo su misión. Nosotros no podemos creer que somos cristianos, creer que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es una sola, que se reúne en muchísimos lugares. Independientemente del lugar, de la hora, la iglesia tiene una misión que fue encomendada por Jesucristo. Marcos 16, 15 y 16 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Vayan. La iglesia tiene la responsabilidad de compartir el mensaje transformador del evangelio, de ser un transmisor de las buenas nuevas del evangelio, de compartir el amor de Dios. Y el cristiano que no esté haciendo eso en su vida cotidiana y que no esté unido con la iglesia haciendo esto, yo no sé qué está haciendo. Porque tenemos un propósito. Y aquí no se vale simplemente decir, es que yo oro, es que yo ofrendo. Es qué parte del ir estoy poniendo en práctica yo. Jesús le dijo a sus discípulos después de que murió, resucitó y antes de ascender al cielo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me serán testigos en la comunidad donde ustedes están y tienen el compromiso de ser testigos hasta el último rincón del planeta. Y dice, y el que crea y sea bautizado será salvo. O sea, el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida debe ser obediente a una de las ordenanzas que estableció Jesucristo, que es el bautismo en agua. Yo sé que hoy se da mucho esto. Es más, hoy podría ser la norma de parejas que empiezan a convivir juntas, pero quieren evadir el compromiso del matrimonio. ¿Se aman? Sí. ¿Quieren construir una familia juntos? ¿Las mascotas cuentan? No. Las mascotas son mascotas. Un día estos lo había dicho, hoy lo repito, las mascotas son mascotas.
Y aquella película que se llamaba muy vieja, Todos los perros van al cielo, yo no sé si es cierta. Los que tenemos mascotas tenemos que cuidarlas responsablemente porque eso dice la palabra de Dios. Dios sí habla de cuidar nuestros animales. ¿Quieren ser familia? Sí. ¿Se quieren casar? No. ¿Por qué? Porque hoy se le rehúye al compromiso. Es más fácil, supuestamente, romper una relación de una pareja que está juntada porque no hay que hacer papeleo. Es lo que creen. Pero déjeme decirle que en Costa Rica, según las leyes, después de cierto tiempo de convivir, una pareja tiene las mismas responsabilidades y compromisos que una pareja casada. Sí, sí, compromisos y derechos. Así que el chaval lo que crea que nada más zafa el lomo, sorry. Pero hoy hay falta de compromiso y yo veo hoy, perdonen, mucha falta de compromiso hacia Dios y hacia la iglesia de muchísimos cristianos. Y aún cristianos de muchos años van cediendo y pierden ese compromiso. Pero originalmente el que creía se bautizaba en agua. Hoy quiero invitar, si usted no ha cumplido con esta ordenanza, que lo haga en cuanto tenga la primera oportunidad. Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo? Hablemos al final. Hechos 2, verso 6. Y luego el verso 11 en su segunda parte dice, al oír aquel bullicio, porque recuerde que ellos estaban unánimes, estaban juntos después de que Jesús asciende, esperando que venga la promesa del Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo, dice, al oír aquel bullicio, porque ellos empiezan a hablar en lengua, se oye como un estruendo, eso es evidente a todos los judíos de muchas partes del mundo que habían llegado para la celebración de la fiesta del Pentecostés. Por eso es que a ese día se le conoce como el Pentecostés, el día que desciende el Espíritu Santo. Ocurría 50 días después de la fiesta de la Pascua, 50 días después de que Jesús resucita. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Eran judíos que venían de diferentes partes del mundo, que tenían lenguaje según la nación donde vivieran, y empiezan a escuchar que aquel grupo en el que habían pescadores, cobradores de impuestos, mujeres, hombres, que había gente sencilla, y dice, pero estos no son los que andaban con el carpintero aquel, esto no es gente del pueblo, ¿cómo van a saber hablar mi idioma? Bueno, era la acción del Espíritu Santo y desde ahí ve uno el propósito de Dios que gente de toda lengua, tribu y nación escuche el mensaje transformador de la palabra. Y el verso 11, en la segunda parte, dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Por eso es que hace unos meses invitamos a Vico y su esposa, que hoy están, ¿alguien se acuerda del país donde están ellos? En Papúa Nueva Guinea. Están lejos. Y ellos están allá y trabajan con una organización que traduce las escrituras para que tribus aisladas escuchen la palabra de Dios en su propia lengua. Hoy nosotros acá en Alajuela, en Costa Rica, siglo XXI, año 2024, tenemos que predicar el evangelio y hacer que las personas escuchen un evangelio de tal manera que lo entiendan. Hoy nos toca a nosotros compartir las buenas nuevas de salvación en un contexto distinto al que cuando yo las oí. Yo me acuerdo, yo según una Biblia que tengo por ahí, yo le entregué mi vida al Señor más o menos en 1980 en una clase de escuela dominical. Era un niño. Y yo leía Reina Valera de 1960.
Yo y a las nuevas generaciones les leo Reina Valera del 60 y se van a sentir peor que leyendo el Quijote. El poema del mío Cid. El mío Cid, solo el nombre, ya hoy para mucha gente, ¿qué significa eso, verdad? Pero es que la iglesia tiene que predicar un mensaje que sea relevante para la sociedad de hoy. El mensaje de la palabra es relevante para la sociedad de hoy. No hay que acomodar la palabra de Dios, hay que decir lo que la palabra de Dios dice en un lenguaje que la gente entienda. Y dice el verso 41 de Hechos 2, que así pues los que recibieron su mensaje, porque Pedro entonces aprovecha el momento, se para y predica y dice, no, aquí, porque dicen, están borrachos, qué bárbaros, a esta hora de la mañana y jumas. Dice, no, aquí nadie está borracho, esto es el Espíritu Santo. Dice, esto es lo que profetizó Joel. Y empieza con las escrituras y empieza a hablar de Cristo y de los propósitos de Dios. Y dice que ese día los que escucharon el mensaje fueron bautizados, se convirtieron y se bautizaron. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! Tremendo. Pasó de ser un grupo de 120 a 3,120. Y posiblemente más gente sumándose. Porque la iglesia empezó a cumplir la misión. Claro, si uno lee Hechos, ellos se quedaron muy comoditos en Jerusalén y no quisieron salir a Judea. Pero el Señor después trajo una persecución que los iba a hacer sacados de ahí. Iba a mover la iglesia que tendría que ir hasta lo último de la tierra. En tercer lugar, una característica de una gran familia que es la iglesia es que la familia crece unida. No es posible que en una familia natural, en una familia normal de las nuestras, haya personas que estén bien y otros que estén mal. O sea, sí es posible. Pero si yo soy cristiano y en mi familia hay alguien que está pasando una necesidad y yo puedo hacer algo, yo lo hago. Y si yo no puedo hacer algo porque no tengo, yo busco cómo hacer algo por mi familia. Y es una pena que entre familias cristianas, por odios, rencores, por falta de amor, por envidias, por pleitos, dejamos de apoyarnos y nos llamamos cristianos. La iglesia del Señor crece unida. Por eso es que alguien que se aísla de la iglesia siendo cristiano no va a crecer. No va a crecer, tiene que ser parte integral de la vida de la iglesia. Dice, así pues, verso 41, los que recibieron el mensaje fueron bautizados, o sea, dieron pasos de fe y se unieron a la iglesia. No dice que andaban como pisotes solos, no, se unieron a la vida de la iglesia. Y estos que se unen a la iglesia, ¿cómo vivían? Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Una iglesia que crece, persevera en la enseñanza de la palabra de Dios, en la comunión, en una fe vivencial, porque cuando dice en el partimiento del pan, habla de la celebración de la cena del Señor, que es cumplir con uno de las ordenanzas. La otra es el bautismo en agua. Entonces, por eso es que nosotros celebramos la cena del Señor. Pero en el contexto de la iglesia de estos días, ellos celebraban la cena del Señor en reuniones donde, además de celebrar la cena del Señor, comían juntos. Porque cuando uno comparte alimentos con otra persona, se forma intimidad. Se forjan relaciones.
Y no es la práctica normal de la iglesia que alguien viene un domingo y lo más que hace de ver a la otra gente es de enseñarle la nuca a los que están atrás y ver la nuca de los que están adelante. Por eso es que nosotros insistimos, salúdense, preséntense, conózcanse. Y esa es una tarea que puede hacer solo ¿quién? Solo yo. Solo usted la puede hacer. Y usted no sabe el efecto transformador que una palabra de bendición a otra persona puede efectuar. Que el venir e interesarse en lo que está pasando otra persona puede hacer. Vean, no hay nada más duro para la mayoría de nosotros, sobre todo los que somos tímidos. Pero para mucha gente ir a saludar a otros no. Por eso es que necesita que usted vaya y lo salude. Vean, yo conozco gente cristiana que es que si no me saluda yo no lo saludo. Ay, ¿qué eras? Hay gente así. Es que me pareció que me hizo un mal modo. En serio, o sea, tenemos que trascender a eso. Tenemos que tener una fe que se vive en comunidad. Y oraban juntos. Todos los creyentes, dice la Nueva Traducción Viviente, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Esta traducción me gustó. Dice, y la oración. Luego dice que estaban firmes en las enseñanzas. Hechos 5, 41, 42 dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. ¿Sabe qué había pasado? Los habían encarcelado. Pedro, Juan, encarcelados. Azotados. Les dicen, no vuelvan a predicar de Cristo. No vuelvan a predicar de Cristo. Y ellos dicen, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es en ese contexto. Ese versículo a veces se lo sacan de contexto por un montón de cosas. Dice, salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Eran firmes en la enseñanza. Que ni aun las amenazas, ni aun los azotes los hicieron parar. Vea, yo no concibo si aquí estuviéramos como en otros países. La iglesia subterránea de China, que durante muchísimo tiempo ha subsistido sin Biblias en papel. Memorizan las escrituras. Tienen que bautizarse en ríos congelados, sin miedo, sin temor a que los descubran, que los encarcelen. Montones de países donde juzgan a los cristianos, les queman sus casas, queman sus cuerpos, los mutilan, los echan de sus familias. En América Latina hay lugares donde matan a los misioneros, matan a los pastores. Y a veces a países que están de moda ir a visitar. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en un contexto como esos? Pero para la iglesia, la enseñanza de las escrituras es vital, pero no siempre estamos dispuestos a pagar el precio para estudiarlas. Y por eso formamos ideas en nuestra cabeza de lo que el cristianismo es, según nuestra opinión, y estamos con vidas alejadas de lo que Dios quiere que vivamos. Avanzo. Efesios 4, 11 y 12 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Para qué estudia el pueblo de Dios la escritura? Para estar preparado para servir.
Ser cristiano y servicio va de la mano. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Cristianos significa ser como Cristo. La meta del cristiano es parecernos a Cristo. Y si para Cristo no era ser servido, sino servir, ¿cómo lo estoy viviendo yo eso en mi vida? ¿Cómo lo estoy viviendo yo eso en el contexto de la iglesia? Pero hoy la gente no quiere compromisos en el servicio. Hoy a la gente le gusta servir, pero no se quiere comprometer. Nos gusta servir viniendo una vez al mes a la iglesia. No buscando las reuniones de crecimiento. Nosotros valoramos a cada persona que da el paso adelante y yo quiero involucrarme y servir. Pero nuestro anhelo es que el compromiso sea primero con Dios. Pero que también haya un compromiso con la comunidad que es la iglesia. Porque siempre en esta época vamos a encontrar cosas que nos pueden parecer más importantes y relevantes que hacer que congregarnos. Y eso los que sirven como los que no sirven. Cualquier circunstancia es un buen pretexto para dejar de congregarnos. Y dice que cada uno de los ministerios está para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Versos 12 y 13. De este modo, o sea, todos involucrados, sirviendo y edificando el cuerpo de Cristo, de este modo llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, a la plena estatura de Cristo. Y así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hoy hay mucha gente cayendo en falsas enseñanzas que se vuelven súper populares en redes sociales, en medios. Imagínense que hay gente que ve políticos como si fueran a Dios. O sea, eso ya es el colmo de alguien ahí, o sea, de alguien cristiano, ¿verdad? Según de Timoteo 1, 13, 14, Pablo le dice a Timoteo, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina. Vea lo vital de la sana enseñanza. De la sana doctrina que de mí aprendiste. O sea, Pablo en otro momento le dice a Timoteo, lo que has oído y recibido de mí, esto enseña a otros que sean idóneos y fieles, para que ellos también enseñen a otros. O sea, la iglesia crece cuando yo soy instruido y yo conforme a lo que recibo, que es sana doctrina, yo la comparto con otros. Así es como la iglesia ha permanecido por 2 milenios. Y Pablo se lo dice a Timoteo, dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Esto mismo en la nueva versión, en la nueva Biblia Viva dice, ten por norma las sanas verdades que te enseñé, especialmente las concernientes al amor y a la fe en Cristo, o sea, algo vivencial. Guarda bien la preciosa enseñanza que Dios te dio mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. El segundo aspecto es una fe vivencial. Efesios 4:15 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Sobre la oración, Hechos 1:14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban ¿a qué? A la oración. Necesitamos orar unos con otros. Necesitamos no solamente orar unos por otros, sino unos con otros. Y el cuarto punto que mencioné antes es el de la comunión. Eso en griego se llama koinonía. La palabra koinonía en el griego quiere decir compartir, unidad. Es una asociación estrecha. Decidimos establecer relaciones estrechas, compartir unos con otros, estar unidos, tener intereses mutuos, practicar la comunión, el compañerismo, una relación cercana y todo ello marcado por la intimidad. Esto es lo que la iglesia de Hechos 2 vivía. Esto es lo que usted y yo tenemos que vivir en el contexto de la iglesia.
Pero esto yo no lo voy a lograr si llego tarde y me voy de primero. Yo necesito invertir en construir relaciones, por eso es que siempre hemos insistido, participe de algún grupo pequeño, involúcrese en algún ministerio, venga a las reuniones, no falte, porque entre más me aíslo yo del cuerpo de Cristo, menos comunión tengo con Él y menos voy a crecer y menos voy a vivir en la voluntad de Dios. La comunión, o sea, la koinonia, es una unidad que es producida por la obra del Espíritu. No es porque yo traiga mucha comida, no es porque el que esté muy rico, es porque el Espíritu Santo es el que nos hace crecer en esa relación de intimidad estrecha que debe haber en la iglesia. La comunión permite que la persona desarrolle relaciones fuertes, saludables y significativas con los demás miembros de la iglesia. Y une firmemente al cristiano a Jesucristo y a los unos con los otros. A mí me suena esto al cumplimiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que sos, y a tu prójimo como a ti mismo. Hechos 2:42 en la traducción en lenguaje actual dice en la parte A, y decidieron vivir como una gran familia. Entonces se lleva una taza y se las obsequiamos con todo cariño de parte de la iglesia. Esto es una inversión que hacemos. Pero la taza no solo le va a servir para tomar algo, café, té, lo que usted quiera. No le va a servir solo de adorno. Tiene un recordatorio que es esa decisión personal de vivir con los miembros de la iglesia como una gran familia. Y yo quiero invitarte, vivamos como una gran familia, vivamos como una gran familia. Dice la segunda parte del verso 42 en la traducción en lenguaje actual, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Efesios 4:16 dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. La traducción en lenguaje actual dice este verso 16, y esta es la naturaleza de Cristo actuando en la iglesia, una iglesia en la que cada uno está involucrado en servir y en edificarse mutuamente. Dice, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia. Dígale usted, Señor, úneme a la iglesia. Ayúdame a tomar decisiones que me ayuden a unirme a la iglesia, dice, según sus funciones. Señor, yo quiero en la congregación servir en el área que tú tienes para mí. Dice, y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Señor, ayúdanos a caminar en armonía, porque donde hay seres humanos imperfectos, llego yo y lo puedo echar a perder. ¿En serio? Por eso es que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a trabajar en armonía juntos. Aguantarme a mí, yo sé que es difícil, yo admiro a Katia, sea bárbaro. Yo a veces ni me aguanto. ¿Y por qué es que le vamos a pedir a Dios que nos una, que nos ponga a nosotros a cada uno a servir según los dones y habilidades que nos ha dado? ¿Por qué le vamos a pedir que nos permita hacerlo en armonía? Para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Una iglesia fuerte es una iglesia que cumple los propósitos de Dios. Eso no tiene nada que ver con cantidad de gente. Pero si estamos cumpliendo los propósitos de Dios, vamos a compartir el evangelio con más personas. Y vamos a servir a más personas. Por eso es que tenemos que decidir vivir como esa gran familia. Como esa gran familia que Dios quiere que seamos. Y termino con la lectura de Hechos 2. Los versos 44 y 45 dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones. Esto no se lo estoy pidiendo a nadie. Y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto sí lo pedimos porque es bíblico. Si yo veo a un hermano en una necesidad, vamos a hacer todo lo posible por apoyarle. Vamos a hacer todo lo posible. Verso 46, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad.
¿Y sabe qué efecto produce esto? Que una gran familia, que es la iglesia, ejerza influencia en el contexto donde se desempeña. Y dice que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. La gente se queda asombrada cuando alguien testifica: a mí Dios me transformó, a mí Dios me sacó de las drogas, a mí Dios me sanó, a mí Dios me ayudó a rescatar mi relación de pareja, yo recuperé mi relación con mis hijos, yo vi cómo Dios me suplió un trabajo cuando no había esperanza, yo vi cómo Dios me trajo arroz y frijoles cuando yo estuve sin posibilidades de comprarlos. Cuando uno cuenta lo que Dios hace y la gente lo ve, eso asombra a los demás. Nosotros tenemos un Dios vivo que hace prodigios y maravillas y señales y hace milagros hoy. Y eso no lo podemos callar. Y dice que la comunidad estaba asombrada porque veía eso. Y la iglesia seguía alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Es imposible que la iglesia no tenga enemigos. Pero qué bueno es cuando la iglesia tiene un buen testimonio en la comunidad. Dios nos ha llamado a dar un buen testimonio. Y el buen testimonio de la iglesia empieza en su casa con sus vecinos, en su casa con su familia. Porque el mal testimonio hoy de mucha gente, la referencia de la iglesia que tiene es: no, hombre, ¿para qué me voy a ser cristiano? No es aquel que dice que es pandereta. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Que Dios nos ayude a vivir como la gran familia que Él sueña que su iglesia sea.